Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a continuar con la unidad didáctica de electrónica analógica y en este caso pues vamos a continuar viendo unos elementos básicos de estos circuitos a modo de introducción y viendo un poquito lo que son los generadores y los cables. Como ya hemos visto en el vídeo de introducción, la electricidad es el movimiento de electrones. Ya hemos visto las magnitudes que hacen que se muevan esos electrones. La electrónica se ha dividido en dos ramas. Por un lado está lo que es la electrónica analógica y por otro lado lo que es la electrónica digital. Cualquier variable analógica es una variable o señal que pasa por una infinidad de estados antes de llegar a otros, es decir, que va de forma continua variando entre distintos valores. La mayoría de las señales y de las variables que hay en la naturaleza y que son analógicas, puesto que pasan, para ir de un punto a otro, siempre podemos pasar por puntos intermedios. En el otro lado encontramos lo que es la electrónica digital, que se sustenta en la electrónica analógica, pero que trabaja con señales con valores discretos, es decir, con unos valores concretos. En general, normalmente trabajaremos en binaria, es decir, con solo dos valores, el 1 y el 0, pero se podría trabajar con otros valores, es decir, que digital no quiere decir que sea binario, sino que puede ser que haya más valores, pero la cuestión es que para pasar de un valor a otro no tenemos puntos intermedios, es decir, que pasamos de 0 a 1, si hubiera más valores del 1 al 2, del 2 al 3, pero sin valores intermedios. En el caso de binaria, que ya os digo que es el que más se utilice, solo hay dos valores, el 1 y el 0, y entonces encontraremos que la señal tiene o 0 o 1 y el cambio es más o menos instantáneo, ¿vale? Ambas ramas pueden hacer prácticamente lo mismo. En digital está avanzando puesto que es el que se utiliza para el tratamiento de la información y por lo tanto ahora tiene un boom de uso de la electrónica digital. En este caso nosotros nos vamos a centrar en esta unidad didáctica en la que es la electrónica analógica, que ya digo que es la base en la que luego se va a sustentar la electrónica digital. Podemos ver algunos ejemplos de usos analógicos y digitales. Aquí tenemos un reloj que sería analógico, entonces, por ejemplo, se ve claro en las horas pasan, para pasar, por ejemplo, de las 9 a las 10, la manilla de las horas va moviéndose despacito, despacito y va pasando por muchos valores. Lo mismo ocurre con el minutero. El segundero pues ya es más, se ve peor, pero vamos, el segundero, el minutero y las horas se ve muy claro cómo puede pasar por distintos puntos antes de llegar a marcar el elemento concreto. En un reloj digital, por contra, el funcionamiento es a saltos. Veis que en este caso se mantiene estable hasta que cambie el siguiente minuto y pasará al minuto 13 y el 9, las horas se quedarán en 9, no cambiará hasta que, pues después de pasar por el minuto 59, cambie a la hora 10 y entonces se mantendrá durante una hora ese fijo y no habrá valores intermedios de las horas ni de los minutos, ¿de acuerdo? Esta es la diferencia entre analógico y digital. Otro ejemplo lo tenemos con los termómetros también, así en casa. El termómetro de dilatación, que veis que nos lo ponemos y va subiendo poco a poco y va pasando por todos los estados posibles, frente al digital, que lo que nos marca es el valor y nos da el valor exacto, y si creciera o disminuyera, iría disminuyendo pues 37,1, 37,2, ¿vale? Sin pasar por 3725, 3726, es decir, tiene saltos concretos, ¿vale? Esto sería digital. Y analógico, que pasa por todos los valores.
Bien, nosotros vamos a trabajar ahora lo que son los circuitos analógicos. Y ya hemos visto que para tener un circuito analógico, igual que con un circuito eléctrico, encontramos que tenemos que tener 4 tipos de elementos. En primer lugar, tendremos una fuente de tensión, una fuente de alimentación, que será la que dé energía a los electrones para que se muevan y puedan trasladarse de un sitio a otro, generando lo que es la corriente eléctrica. ¿Vale? Esa corriente eléctrica debe moverse por unos conductores que son los caminos por los que se va a mover esos electrones, esa corriente eléctrica. Dispondremos de sistemas de control que nos permitirán abrir, cerrar y regular el flujo de los electrones, y tendremos un objetivo final de ese circuito que tendrá que actuar con un receptor de esa corriente eléctrica para hacer algo. ¿De acuerdo? Son circuitos que se tienen que cerrar, es decir, que tiene que haber un movimiento continuo de electrones. Y ahora nos vamos a centrar pues con los primeros elementos, que es la fuente de tensión. Las fuentes de tensión, como en electrónica lo que hacemos es trabajar en corriente continua y a una tensión baja, pues lo que solemos utilizar son pilas. Pilas que pueden ser de estas redondas, que se caracterizan por tener 1,5 voltios, que tienen el valor positivo en un sobresaliente, una barrita central que sobresale, y el negativo en la parte de abajo. Tenemos el cátodo y el ánodo. Y por otro lado tenemos este tipo pilas cuadradas, que suelen ser de 9 voltios, de acuerdo, con conectores tipo botón. Hay que tener en cuenta que si nosotros conectamos varias pilas, las podemos asociar, pero tenemos que tener en cuenta que si las conectamos en serie, los voltajes se van a sumar de tal forma que puedes, poniendo en serie, es decir, una continuación de otra, es decir, el positivo conectado con el negativo de la siguiente, esos voltajes nos van a sumar y podemos juntar todos los voltajes. También los podemos conectar en paralelo, pero en paralelo tenemos que tener cuidado porque las pilas tienen que tener el mismo voltaje. Ya veremos en los circuitos que cuando asociamos algo en paralelo, el voltaje que tienen es el mismo, y en el caso de las pilas, si ponemos pilas de distinto voltaje, lo que estaremos haciendo es que la de mayor voltaje se descargará intentando subir el voltaje de la pila de menor voltaje. Por ello, que las pilas tienen que tener el mismo voltaje, y por ello que no es bueno juntar pilas de distinto uso, puesto que cuando se usan las pilas su voltaje puede caer un poco y entonces provocar el consumo de voltaje de las pilas que mejor estén sobre las que están peor. Lo que ocurre cuando juntamos varias pilas en paralelo es que, como lo que se hace es sumar la intensidad, pues es que el consumo, el gasto de cada pila, de todo el circuito, se reparte entre cada pila, y con eso conseguimos que la duración de las pilas sea mayor. Si solo ponemos una pila puede que se nos gaste en un tiempo muy corto, pues si ponemos 2 pilas durarán, ya que dan el mismo voltaje, pues se repartirán los electrones, la corriente que puede pasar, y por lo tanto durarán el doble. ¿De acuerdo? Otros elementos que podemos utilizar para alimentar circuitos electrónicos son los transformadores. Los transformadores son dispositivos que conectamos a la red, habitualmente pues a la red de corriente alterna de la vivienda o del taller o donde estemos trabajando, y lo transforman a un voltaje adecuado para el circuito que queramos conectar. Es importante en estos transformadores comprobar en la placa de características, aquí tenemos una,
los valores de entrada y los valores de salida. Los valores de entrada, que es de donde nosotros lo conectemos, tienen que estar acorde a donde los vamos a conectar. Normalmente en la vivienda, pues 230 voltios de corriente alterna nos dicen lo que consume, y la frecuencia, al ser corriente alterna, pues tiene que ser en España pues 230 voltios, 50 hercios. Veis que este entraría dentro de la que se puede conectar. Y la salida, en este caso, pues veis que nos da 5 voltios. Entonces, de corriente continua, con un máximo de 2 amperios. Lo importante es que el voltaje sea el adecuado al circuito que vayamos a conectar. Y luego podríamos comprobar que no se sobrepase, no se le exija más de la intensidad que se nos da, puesto que si no, este transformador pues se calentaría y podría estropearse. En estos tipos de transformadores pues también es importante la clavija, puesto que tiene que ser adecuada al sistema en que vamos a conectar. Los siguientes elementos serían los conductores, que son por donde van a circular la corriente eléctrica. En general, mayoritariamente utilizamos cable de cobre recubierto por un aislante plástico, que pueden ser de muchos tipos. Tenemos para poder hacer conexiones en placas protoboard, para conectar distintos circuitos por medio de distintos tipos de conexión. Pero también podemos meter dentro de lo que son los conductores las pistas de los circuitos electrónicos, que son pequeñas líneas hechas con cobre que están sobre una placa de plástico aislante y en las que unimos mediante soldaduras con los elementos. Estas pequeñas placas, tiras de cobre, son conductoras y son las que conectan esos elementos y nos sirven, por lo tanto, como conductores. ¿De acuerdo? Y ya para resumir pues, este vídeo, simplemente comentar que hemos visto lo que es la diferencia entre que son las señales analógicas y las señales digitales. Hemos visto que un circuito se compone de fuentes de alimentación o de tensión, de cables, de elementos de control y de receptores. Dentro de las fuentes de alimentación hemos analizado lo que son las pilas y transformadores y hemos visto cómo serían algunos ejemplos de cables. Y eso es todo por este vídeo tutorial. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chicos, hasta luego.